Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para un chismecito jugoso y sobre todo, para analizar una historia que nos ha tenido a todos enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en las idas y venidas de una de las parejas, o exparejas más comentadas del mundo del espectáculo, Can Yaman y bueno, su ex esa bomba que al parecer, le dijo no me uses más. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar quiero recordarles como siempre que si les gusta el contenido que hago, si les gusta este chismorreo con sustancia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y formarán parte de esta pequeña gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, hablemos de Can Yaman. Un galán turco que conquistó corazones a nivel mundial. Un actor talentoso, un hombre carismático, un imán de miradas. Pero como todos sabemos, la vida de un famoso no es solo alfombras rojas y flashes. También está llena de altibajos, de rumores y, por supuesto, de relaciones amorosas que a menudo terminan bajo el escrutinio público. Y la relación de Can Yaman con su ex, a quien cariñosamente, o no tan cariñosamente, ya veremos, llamaremos bomba, no fue la excepción. La verdad es que esta historia tiene tantos matices, tantos giros inesperados, que es difícil saber por dónde empezar. Desde el principio, la relación estuvo envuelta en un halo de misterio, alimentada por las redes sociales, por las entrevistas a medias, por los rumores de pasillo. Un verdadero culebrón turco, pero en la vida real. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman, en la cima de su carrera, un hombre deseado por miles de fans. Lo habíamos visto ascender meteóricamente desde sus primeros papeles en la televisión turca, irradiando un encanto que trascendía fronteras y barreras idiomáticas. Su físico innegablemente jugaba un papel importante, pero también era su sonrisa contagiosa, su energía arrolladora y su capacidad para conectar con la audiencia lo que lo catapultaba a la fama internacional. Sus proyectos se acumulaban, las portadas de revistas lo reclamaban y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y, por qué no decirlo, de fantasía romántica. Y de repente aparece ella. Bomba. Una mujer guapa con personalidad, quizás también con ambiciones en el mundo del espectáculo, aquí es donde empiezan las especulaciones, claro. Los vieron juntos, se tomaron fotos, se declararon amor eterno, o al menos eso pareció. Las redes sociales estallaron, los fans se dividieron entre los que la apoyaban y los que la criticaban, y los medios de comunicación hicieron su agosto con cada nueva noticia. Cada paseo, cada cena, cada interacción pública era diseccionada al milímetro, buscando señales que confirmaran la autenticidad del romance o, por el contrario, desvelaran la farsa. Pero, ¿quién era realmente Bomba? Esa es la pregunta que todos se hacían. Algunos la describían como una mujer ambiciosa, decidida a hacerse un hueco en la industria del entretenimiento a toda costa. Otros la veían como una víctima de las circunstancias, una joven enamorada que se había visto arrastrada por el torbellino de la fama de su pareja. Lo cierto es que poco se sabía de su vida antes de Can Yaman. Se comentaba que había intentado labrarse una carrera como modelo, con resultados discretos. Que había participado en algunos castings y audiciones, sin lograr un papel significativo. Su encuentro con Can Yaman, por tanto, representaba una oportunidad única, un billete dorado para acceder a un mundo de glamour y reconocimiento. ¿Pero a qué precio? Las primeras apariciones públicas de la pareja fueron un derroche de romanticismo. Fotos de besos robados, miradas cómplices, mensajes cariñosos en las redes sociales. Todo parecía indicar que Can Yaman había encontrado a su alma gemela. Los fans más acérrimos celebraron la noticia, imaginando un futuro lleno de felicidad y amor para su ídolo. Pero no todos estaban convencidos. Una legión de detractores se dedicó a analizar cada detalle, buscando inconsistencias y señales de falsedad. Se cuestionaba la autenticidad de las sonrisas, la duración de los abrazos, la sinceridad de las declaraciones. La paranoia colectiva se apoderó de las redes sociales, creando un ambiente tóxico y hostil. La presión mediática sin duda jugó un papel crucial en el desarrollo de la relación. Cada movimiento de la pareja era registrado y analizado por la prensa del corazón. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar la imagen que confirmara o desmintiera los rumores.
Las entrevistas se convirtieron en una trampa, donde cada pregunta era una potencial bomba a punto de estallar. Can Yaman, acostumbrado a la atención mediática, intentaba mantener la calma y proyectar una imagen de normalidad. Bomba, por su parte, parecía abrumada por la situación. Su inexperiencia en el mundo del espectáculo la convertía en un blanco fácil para las críticas y los comentarios maliciosos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué llevó a esta pareja, aparentemente perfecta, a la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones son muchas y a veces contradictorias. Algunos dicen que fue la presión mediática. Imagínense vivir constantemente bajo el ojo público, con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Eso puede desgastar a cualquiera, incluso a la pareja más sólida. Cada discusión, cada desacuerdo, cada momento de tensión era amplificado y distorsionado por los medios, creando una imagen caricaturesca de la relación. La falta de privacidad se convirtió en una fuente constante de estrés y ansiedad. Otros apuntan a las ambiciones profesionales de Bomba. Se rumoreaba que ella quería aprovechar la fama de Can Yaman para impulsar su propia carrera. Algunos incluso la acusaron de estar con él solo por interés. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al final, cada uno es libre de buscar su propio camino y de perseguir sus sueños. Y si ese camino coincide con el de otra persona, pues bien. Y si no, pues también. Se decía que Bomba había empezado a recibir ofertas de trabajo gracias a su relación con Can Yaman. Que había conseguido papeles en series de televisión y campañas publicitarias. Esto inevitablemente generó tensiones en la pareja. ¿Estaba Bomba utilizando a Can Yaman para alcanzar sus objetivos profesionales? ¿Se sentía Can Yaman explotado por su pareja? Pero la teoría más jugosa, la que ha alimentado los debates más apasionados en las redes sociales, es la que sugiere que Can Yaman no estaba realmente enamorado. Algunos afirman que él la veía más como un trofeo, como una forma de proyectar una imagen de hombre exitoso y deseable, que como una compañera de vida. De ahí la frase que da título a este vídeo, no me uses más. Una frase contundente llena de rabia y decepción, que supuestamente Bomba le habría gritado a Can Yaman antes de poner fin a la relación. Esta teoría se basaba en la falta de muestras públicas de afecto por parte de Can Yaman, en su actitud distante y reservada. Algunos incluso afirmaban que Can Yaman seguía enamorado de una expareja, y que su relación con Bomba era solo una fachada. Claro, todo esto son rumores, especulaciones, chismes de pasillo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río sonaba con fuerza. Los indicios eran muchos, la falta de muestras públicas de afecto, las entrevistas ambiguas, las indirectas en las redes sociales. Todo apuntaba a que algo no iba bien. Las apariciones públicas de la pareja se volvieron cada vez más esporádicas. Las fotos en las redes sociales se redujeron drásticamente. Y las entrevistas se volvieron más tensas y evasivas. Era evidente que algo se había roto entre ellos. Pero, ¿qué hay de la versión de Can Yaman? Pues bien, él siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a este tema. Nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Bomba, ni sobre los motivos de la ruptura. Ha preferido centrarse en su carrera, en sus proyectos profesionales, evitando así alimentar aún más el fuego de la polémica. Su silencio, sin embargo, fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo veían como una muestra de madurez y respeto hacia su expareja. Otros lo interpretaban como una confirmación de los rumores, una admisión tácita de su culpabilidad. Sin embargo, algunos allegados al actor han insinuado que él se sintió utilizado por Bomba. Que ella aprovechó su fama para ganar notoriedad, para conseguir contratos, para escalar posiciones en el mundo del espectáculo. Y que esto, sumado a la presión mediática, fue demasiado para él. Se decía que Can Yaman se sentía frustrado por la falta de privacidad, por la constante atención de los medios y por las críticas constantes. Que se sentía atrapado en una relación que no le aportaba felicidad ni estabilidad. Pero, al final, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Pues, como suele ocurrir en estos casos, probablemente ambos tengan parte de culpa. Es muy probable que Bomba tuviera ambiciones profesionales y que viera en Can Yaman una oportunidad para impulsarlas. Pero también es posible que Can Yaman no estuviera realmente enamorado, y que la viera más como un trofeo que como una compañera de vida.
Y la presión mediática sin duda jugó un papel importante en el desgaste de la relación. La ruptura, como era de esperar, generó un tsunami mediático. Los titulares de prensa se inundaron de especulaciones y teorías. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro protagonista. Y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se libraron encarnizadas discusiones. El culebrón turco había llegado a su fin, pero las consecuencias aún se sentían. Lo que está claro es que esta historia es un ejemplo más de lo difícil que es mantener una relación amorosa en el mundo del espectáculo. La fama, la presión, las ambiciones, los rumores. Todo conspira en contra. Y al final, muchas parejas terminan sucumbiendo ante la adversidad. La falta de privacidad, la constante atención de los medios, las críticas constantes, la dificultad para mantener una vida normal. Todos estos factores contribuyen al desgaste de la relación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que la principal lección es que el amor no se puede forzar. No se puede construir una relación basada en el interés, en la conveniencia, en la imagen pública. El amor tiene que ser genuino, sincero, basado en el respeto mutuo y en la admiración. Y cuando eso no existe, la relación está destinada al fracaso. No se puede fingir el amor, ni se puede construir una relación sobre mentiras y engaños. El amor verdadero se basa en la confianza, la honestidad y la comunicación. Y también podemos aprender que la fama no lo es todo. Puede traer muchas cosas buenas, reconocimiento, dinero, oportunidades. Pero también puede traer muchas cosas malas, presión, soledad, envidia. Y al final, lo más importante es tener a alguien a tu lado que te quiera por lo que eres, no por lo que representas. La fama es efímera, pero el amor verdadero es para siempre. Es importante rodearse de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente, independientemente de tu éxito o fracaso. Volviendo a Can Yaman y Bomba, ¿qué será de ellos ahora? Pues bien, Can Yaman sigue triunfando en su carrera como actor. Ha protagonizado varias series de éxito, ha trabajado con directores de renombre, y sigue conquistando corazones en todo el mundo. Su talento y carisma siguen cautivando a la audiencia, y su futuro profesional parece prometedor. Sin embargo, es de esperar que la experiencia le haya enseñado a ser más cauteloso con sus relaciones personales, a proteger su intimidad y a elegir con cuidado a sus compañeros de vida. Y Bomba, por su parte, también sigue buscando su camino en el mundo del espectáculo. Ha participado en algunas series y películas, ha hecho trabajos como modelo, y sigue intentando hacerse un nombre por sí misma. Su camino no ha sido fácil, y ha tenido que enfrentarse a críticas y prejuicios. Pero su determinación y perseverancia la han mantenido en la lucha. Es probable que la experiencia con Can Yaman le haya servido de aprendizaje, para madurar como persona y como profesional. ¿Volverán a estar juntos? Pues, quién sabe. En el mundo del espectáculo todo es posible. Pero por el momento parece que sus caminos se han separado definitivamente. Y quizás sea lo mejor para ambos. Quizás necesiten tiempo para sanar, para reflexionar, para encontrar su propia felicidad. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir, o si seguirán caminos separados para siempre. Y ahora, amigos, llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta historia conmigo. Ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes. En resumen, hemos hablado de Can Yaman, de su ex Bomba, de los rumores de infidelidad, de las ambiciones profesionales, de la presión mediática, y de las dificultades de mantener una relación amorosa en el mundo del espectáculo. Hemos intentado desentrañar los motivos de la ruptura, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente ambos tuvieron parte de culpa. Y hemos aprendido que el amor no se puede forzar y que la fama no lo es todo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido para este canal. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Bomba utilizó a Can Yaman? ¿O creen que Can Yaman no estaba realmente enamorado? ¿O creen que ambos son víctimas de la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y recuerden, todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando se expresen con respeto.
¿Creen que la fama destruyó su relación? ¿O creen que había problemas subyacentes desde el principio? ¿Qué creen que deberían haber hecho diferente? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formarán parte de esta gran familia. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima. Muac.